Un préstamo entre amigos sirve de punto de partida para retratar la crisis ideológica de unos treintañeros en Las razones de mis amigos, una de las películas más valoradas de la filmografía de Gerardo Herrero. No sé si me van a renovar el contrato. ¿Podéis prestarme dinero? No sé lo que quieres. Pero si yo no quiero nada, yo quiero que todo siga como está. Eso es imposible. A veces en la vida hay que planificar, administrar los recursos y pasar al siguiente escalón. ¿Tú podrías ser injusta y ser feliz? ¿Y tú? ¿Tú podrías ser feliz a secas? Cada uno tiene que encontrar su forma de madurar y estamos en el momento de hacerlo. A lo mejor nos hemos convertido justo en lo que querían que nos convirtiésemos. ¿Quién? Esa es la duda. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Vamos a comenzar por el principio. Estamos hablando de una película que es una adaptación de una novela de Belén Gopegui. Sí, pero es una adaptación muy libre, ¿no? Y ella sí lo reconocía, de hecho contaba que era uno de los requisitos que le había puesto a Gerardo Herrero cuando éste le había propuesto adaptarla. Esta es la tercera novela de Belén Gopegui. Ella había irrumpido en el panorama literario con su debut, que había sido muy exitoso, La escala de los mapas, y aquí coescribe el guión con Ángeles González Sinde. Aunque lo coescriben entre las dos y la idea original es de Belén Gopegui, yo no desestimaría la influencia o el peso o la carga autobiográfica del propio Gerardo Herrero, del director, porque él ha dicho siempre que vio en la novela de Gopegui una oportunidad de hablar de los temas que le interesaban en ese momento, ¿no? Temas que le preocupan a Gerardo Herrero y que nos preocupan a todos, porque son temas que están en la vida, en lo cotidiano, y además toca todos los palos. Sí. Él se propone retratar la dificultad de una generación para mantener sus ideales progresistas según entran en la edad adulta, ¿no? Intenta pues, ser un reflejo de cómo el dinero, la economía, la vida se transforma a partir de todos estos elementos y en esta generación, una generación que es un poco la mía y que es la siguiente, ¿no? Que habla de estas dos generaciones. Lo hace a través de estos tres protagonistas de Las razones de mis amigos, que son un grupo de amigos de la universidad que han sido muy idealistas, que mantienen su amistad y quedan a comer todos los años, pero estalla el conflicto cuando dos de ellos le prestan dinero a un tercero. Y entonces ahí empiezan a surgir las dudas, se preguntan qué es lo que necesitan para vivir, cómo quieren vivir, a coste de qué. Tengo 3 personas a mi cargo, más un hijo y una mujer con un pie en el paro. Tengo 2 amigos que no se pueden comprar una casa porque me han prestado todo su dinero. ¿Tú te crees que yo me puedo ir de vacaciones al campo a perder el tiempo? Es una película de personajes, interesantísimo el casting, yo creo que están fenomenal y muy bien seleccionados los actores. Sí, está el trío protagonista, Sergi Calleja, Joel Joan y Marta Belaústegui. Y luego además están acompañados de esos secundarios que, vamos, no les envidian nada, ¿no? Lola Dueñas, Ana Duato o Víctor Clavijo, por ejemplo. Hablamos de los protagonistas de esta historia, pero como muchas veces se suele decir en el cine, también hay otro protagonista que es la ciudad donde sucede todo esto, y vemos ese Madrid de finales de los 90 y cómo lo retrata Gerardo Herrero. Pues yo creo que tiene una importancia singular en Las razones de mis amigos. Los personajes están deambulando siempre, pues aparece el Palacio de Cristal del Retiro, la Cuesta de Moyano, la ciudad universitaria, el Maño, que es el restaurante en el que se reúnen, ¿no? Cada año los amigos. No es un mero escenario, ¿no? De fondo, digamos que enmarca esa crisis ideológica que sufren los personajes, y luego no tiene nada que ver el Maño, el restaurante tan cálido, ¿no? En el centro de Madrid, en el que quedan los personajes cuando están en lo mejor de su amistad, con esas localizaciones más frías en las que se reúnen al final de la película. Azca, ¿no? Que digamos que es una de las zonas así más inhóspitas de Madrid. ¿Por qué crees que esta es una de las películas que más se destacan cuando se habla de la filmografía de Gerardo Herrero? Sobre todo creo que el tema está muy bien tratado, ¿no? Las interpretaciones ayudan al resultado final. Fue un éxito, la verdad. En Valladolid, en la Seminci de ese año, ganó el premio especial del jurado. Esta es además la 6ª película de Gerardo Herrero como director, y curiosamente su 5ª adaptación literaria. Estará con nosotros después de la película Gerardo Herrero, también nos acompañará Marta Belaústegui. Gracias, Andrea. Gracias a vosotros. ¿Se puede vivir bien y ser una buena persona? Eso mismo se pregunta uno de los personajes de Las razones de mis amigos, adaptación de una novela de Belén Gopegui a cargo de Ángeles González Sinde.
Buenas noches de nuevo y bienvenidos al Coloquio de Historia de nuestro cine. Mañana arranca la 64ª edición del Festival de Cine de Valladolid, un certamen en el que fueron premiadas las películas de esta noche, Las razones de mis amigos, que acabamos de ver, y La blanca paloma, que emitiremos tras el coloquio. Y para hablar de la Seminci y de los dos títulos de esta noche nos acompaña Gerardo Herrero, productor, guionista y director, gran amigo del programa. En el año 2000, Las razones de mis amigos consiguió el premio especial del jurado en la Seminci. ¿Qué tal? Muy bien, ¿tú? Digo que eres un buen amigo del programa, siempre que te llamamos y tienes un hueco en la agenda nos acompañas, así que encantados. Como no podía ser de otra manera. Qué bien, así me gusta. También tenemos con nosotros a la actriz y protagonista de la película, Marta Belaustegui. Es la segunda vez que nos acompañas aquí. Un placer, la verdad. Bienvenida. Saludamos también al crítico de cine Javier Ocaña, colaborador del programa. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien. En primer lugar, si os parece, vamos a situar esta nueva edición de la Seminci. Tenemos en sección oficial doble presencia española, un debutante, Polo Menárguez, y un director consolidado. Estamos con muchas ganas de verlo. Sí, consolidado como Benito Zambrano, pero que tampoco se prodiga mucho. Con Intemperie, basada en una novela de Jesús Carrasco, uno de los grandes éxitos de la literatura española de los últimos años. Y la ópera prima de Menárguez pues parece muy interesante, con Antonio de la Torre y Raúl Arévalo, y es muy habitual presencia de directores noveles en la Seminci. Recuerdo casos como el de Iciar Bollaín, que fue allí con su primera película, o el de Marta y alrededores, donde salía Marta Belaustegui, donde debutó en festivales el director teatral, uno de los más prestigiosos de este país, con Las Furias, Miguel del Arco. Has citado Marta y alrededores en el año 1999, creo que es la primera vez que llegas a la Seminci. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo es el festival? ¿Cómo lo definirías? Bueno, a mí me parece un festival maravilloso y además muy cercano, con un público exquisito, ¿no? que ama el cine. La verdad es que ir a ese festival siempre es un gran placer. ¿Qué diferencia la Seminci de otros certámenes? ¿Cuáles serían sus señas de identidad? Bueno, ha evolucionado mucho, es verdad. La larga tradición de venir de una raíz católica, cristiana, que es como empieza, pero bueno, que quizá la aparición de Berman en el Festival de Valladolid fue, digamos, un hito. Ha ido evolucionando, fue en la época de Fernando Lara, quizá es de mayor esplendor, cuando trae muchas de películas importantes. Y un poco la característica que tiene Valladolid es que las películas que compiten es más difícil competir al cine español con el resto de películas, porque son películas que vienen de otros festivales. Cuando tú vas al Festival de San Sebastián, tienen que ser estrenos, y allí son películas que están elegidas del resto de festivales. Tienen, digamos, una característica para mí que es un poco apoyo al cine social, ¿no? Vamos a hablar de la película que acabamos de ver, Las razones de mis amigos. Fue tu sexta película como director. Tú el Festival de Cine de Valladolid, la Seminci, ya lo conocías como productor, pero la primera vez que llegas como director es con esta película, con Las razones de mis amigos, y ya te llevas el premio especial del jurado. Sí, una gran alegría recibir el premio Festival de Valladolid. Un buen pistoletazo de salida también para la película, luego, imagino. Fue muy bueno y le vino muy bien a la película, porque la película además funcionó bastante bien con el público. Yo no sé si recuerdas quiénes estaban ese año en sección oficial, cuáles fueron los títulos, pero yo creo que, Javier, tú estuviste y te acuerdas, yo ¿verdad? Haber estado allí en esa Seminci cubriéndolo para Cinemanía. Y es un festival que les recuerdo como muy impresionante porque, por ejemplo, el primer premio lo compartieron Robert Guédiguian con La ciudad está tranquila y Darren Aronofsky con Requiem por un sueño, y fue un festival en el que competía también Billy Elliot, que es un clásico moderno que se llevó un par de premios, el premio del público evidentemente, y donde había peliculones como Gigi de Edward Young o como Fast Food, Fast Women de Amos Kollek. O sea, un nivel de festival casi de clase A, donde el premio de Gerardo yo creo que adquiere una importancia aún mayor. Las razones de mis amigos es un interesantísimo retrato generacional, nos habla de jóvenes de 30 y tantos, ¿no? Yo ahora que he vuelto a ver la película, la verdad es que me ha emocionado muchísimo, y creo que es una película que podía haberse rodado ayer, que toca unos temas que están vigentes hoy en día, ¿no? Bueno, yo creo que es la pérdida de los ideales, ¿no? Cuando se pasa de
de pensar en lo colectivo a lo individual, como la pérdida de la inocencia, ¿no? Que tiene un alto coste. Yo te quiero, pero no sé lo que me pasa. Me da miedo tener hijos. Me da miedo comprar una casa. Me da miedo quedarme sin trabajo. Y eso que mi trabajo ya ni me gusta. La verdad es que creo que Gerardo hizo una película bellísima y estoy segura que los espectadores y espectadoras que la han visto esta noche se han reconocido. Estamos hablando de la adaptación de una novela de Belén Copegui. Colaboras con Ángeles González Chinde, que es la persona que adapta esa novela. Sí, cuando yo leí La conquista del aire, que es la novela, la llamé a Belén Copegui a decir que me encantaría hacer una película sobre su libro. Me dijo que adelante, que solamente me ponía una condición, era que le cambiara el título. Y nada, fue una magnífica relación, seguimos siendo amigos con Belén, nos seguimos viendo, seguimos quedando, con Ángeles también sigo quedando y viéndola, es mi amiga y estamos trabajando juntos en un proyecto. ¿Y qué fue lo que te interesó de la novela para querer llevarla al cine? Sobre todo para mí hay una cosa que me importó muchísimo, es que habla del dinero. Yo siempre me quejo que las películas en general, y las películas españolas no hablan del dinero ni hablan del trabajo, porque nosotros estamos la mayor parte de nuestro tiempo trabajando y en las películas parece muchas veces que los actores, que los personajes no trabajaran, y el trabajo y el dinero afectan mucho a nuestras vidas, y esas son las dos cosas para mí más importantes por los cuales me embarqué en ese proyecto. La gente ahorra y no a joder. Mete el dinero en un banco para que otros presten con intereses su dinero y así evitarse la cara del pobre desgraciado que pide el crédito. Hablar de los ideales, hablar de cómo se evoluciona en la pérdida de la amistad con el paso del tiempo, la falta de tiempo para verte con los amigos, por estar más dedicado a la pareja y en pensar en los hijos. Todas esas transformaciones que tienen los personajes me interesaban, pero es una película que toca muchas teclas. ¿Cuáles son las teclas que toca esta película que te interesan a ti, Javier? Muchas, todas, diría yo. Es que es la vida de las personas de mediana edad. Buena parte de lo que decía Marta, buena parte de lo que dice Gerardo del dinero. Me interesa muchísimo, por ejemplo, ese concepto al que lleva la película de la tristeza asociada al trabajo. El tema de cuándo entra el dinero en la amistad. La amistad sin contraprestaciones es fácil. Cuando hay un elemento que puede hundir esa férrea amistad, es cuando realmente estamos hablando de amigos y no estamos hablando de intereses. Y luego es muy interesante también el tema del remordimiento, cómo vamos de boquilla fenomenal con los ideales en torno a la moral y en torno a la ideología política, pero luego cuando hay que llevarla a la práctica es bastante más fastidioso, ¿eh? ¿Ya le diste cheque a Carlos? Sí, claro, al día siguiente. Yo también, y la verdad es que no estoy muy convencida. Y ya desde el primer momento nos presenta esos personajes, cada uno con sus conflictos. Bueno, yo creo que es una película que empieza ya con un conflicto fantástico, ¿no? El hecho de que dos amigos te pidas dinero a tus amigos, una cantidad importante. Pero qué ¿no? buena predisposición la de los amigos te dejen el dinero, ¿no? Pero bueno, con sus dudas, llenos de dudas, ¿no? Yo recuerdo cuando rodábamos, la verdad, todas las secuencias que rodábamos en el Maño, que además era un restaurante que no existía y que la gente nos preguntaba si existía y si se podía ir a comer cocido allí. Bueno, recuerdo todo lo que nos hablaba Gerardo, ¿no? Cómo antes de empezar a rodar estuvimos cenando muchas noches juntos, ¿no? Todo el elenco con él, para debatir, para hablar sobre el conflicto de todos los personajes, incluso para hablar de nosotros mismos, conocernos mejor. Y la verdad es que decía acción y surgían muchas cosas porque llevábamos mucho ya en la mochila, ¿no? ¿Ya habías trabajado con Marta? Sí, en Malena. Malena es hombre de tango. Ella hizo el segundo papel de la película, que se lo ganó a pulso. O sea, lo tenías claro cuando decidiste adaptar. Sí, Marta iba a ser ella. Está escrito para ella, sí. Tengo entendido, Gerardo, que te has planteado, que incluso lo has hablado con Belén Copegui, hacer una segunda parte, ver qué sucedería con los hijos de estos personajes. Y el otro día quedamos con Belén y se me ocurrió. Le dije, Belén, ¿por qué no hacemos una peli de qué pasaría con los hijos de las razones? Con los de
qué pasaría con esos personajes, cómo serían sus hijos y a lo mejor cuál sería su conflicto con sus padres y dónde estarían cada padre. Y se lo dejé ahí. Si te viene o si se te ocurre, me dices, volveré otra vez a decírselo. Bueno, ojalá, ¿verdad? Ojalá, Sería es interesante interesante, ver claro. hacer Precioso. ese ejercicio después de los años. La verdad Qué que buenos sí. compañeros de viaje, ¿no? Qué reparto más estupendo con Lola Dueñas, con Ana Duato, con Joel Joan. La verdad que sí. Fue un viaje precioso, precioso. Recuerdo muchos momentos. Con un elenco maravilloso, pero también con un equipo artístico y técnico para mí inolvidable. Con Alfredo Mayo, con Petit, con Carmen Frías, con tanta gente que yo cada vez que veo los títulos de crédito pues recuerdo el cariño que se vive en un rodaje. ¡Pero Mayo, hijo, qué te pasa! ¿Por qué no te vas a joder con ese cura? ¿Por qué nos vais todos a joder y me dejáis en paz, Vamos a viajar a la Seminci de 1989. La única película española dentro de sección oficial fue La Blanca Paloma, la película que vamos a ver a continuación, dirigida por Juan Miñón. ¿Qué nos puedes decir de aquella edición? Pues de aquella edición que ganó una película israelí hoy un tanto olvidada y que Juan Miñón venía de 2 películas anteriores, esta es la tercera, solo hizo 4, en registros muy arriesgados, y que había debutado con una película que se llamaba Cargus, que estuvo en sección oficial en el Festival de Venecia, que la cuarta es Supernova, aquella película de Marta Sánchez, lo que da una idea un poco de lo complicado que es a veces hacer cine en España, personal y demás, pero es una película muy interesante, la que vamos a ver dentro de un rato. Antonio Banderas se llevó premio. Antonio Banderas, premio al mejor actor. Antonio Banderas, por centrar un poco dónde estaba Antonio Banderas, es el mismo año de Átame. Él ya había hecho, evidentemente, todas las películas anteriores con Pedro Almodóvar. Átame vendría después de esta. Eso es, pero es el mismo año de estreno. Y 3 años después empezó en su aventura en Hollywood fructífera con Los Reyes del Mambo tocan canciones de amor. Hacías alusión al director, a Juan Miñón, que escribe el guión junto a Manolo Magic. El director la definía como una historia de amor, aunque con un trasfondo político y también con unas peculiaridades familiares, ¿no? La historia de amor está ahí, es rotunda, evidentemente, pero está envuelta en un marco muy turbio y muy valiente. Gerardo, que es productor, yo no sé si te llevaran ahora este guión, si se bueno, es que no lo podríamos producir, eso nadie te compraría, ninguna televisión compraría, ni Televisión Española, que es la que arriesga más a la hora de comprar proyectos. Creo que le costaría trabajo comprarte este guión que habla de cosas tremendas. No soy de tu propiedad. Has hecho siempre conmigo lo que has querido. Pero entérate de una vez, ¡se acabó! Bueno, ¿qué temas aborda esta película? La verdad es que, bueno, es una película a corazón Podemos hablar abierto. del incesto, Sí. de la xenofobia que están presentes. Incesto y sobre todo de personajes perdidos que no pertenecen a ningún lugar, ¿no? También el catolicismo de fondo, con un peso muy fuerte, tanto en el personaje de Antonio Banderas como en el de Emma Suárez, ¿no? Los padres, ¿no? La herencia habla de lo que heredamos también, y de seres perdidos que no pertenecen a ninguna parte y otros que piensan que por pertenecer a una parte ya tienen más derecho, ¿no? a vivir en ella. Sí, pero hay una cosa que quiero decir, y es sobre todo el trabajo de Emma Suárez, porque a mí me parece que los premios a veces son injustos, porque Antonio Banderas está bien en la película, pero la que me parece que está extraordinaria es Emma Suárez. El trabajo que hace Emma Suárez, lo que te crees el personaje, lo que te transmite ese personaje, la verdad que tiene, es impresionante su trabajo. ¿Ya te quieres deshacer de ella? ¿Me dirás tú cuándo? No soy adivina. Y también Mercedes Sampietro, ¿eh? Sí, Mercedes Sampietro en un papel muy pequeño. Pocas pinceladas, sí, como cuenta un personaje tan desgarrado. Muy bien contado, sí. Es una maravilla. Tienes razón, sí. ¿Qué os parece el retrato que hace de los bajos fondos de Bilbao, en ese Bilbao, bueno, pues antes del Guggenheim, en ese Bilbao tan industrial? A mí me gusta el retrato y además
son los bajos fondos, y en todos los sentidos, los bajos fondos de la propia ciudad, que tiene un protagonismo importante, y los bajos fondos interiores de cada uno de los personajes. Yo creo que arriesga, que con esta historia arriesga, y eso es muy de agradecer. ¿Y cómo crees que funciona ese microcosmos andaluz ahí en mitad de esa ciudad? Yo lo veo casi como un elemento fantasmagórico, esa casa, ese bar andaluz ahí en medio de Bilbao. Y tiene un aire de cuento terrorífico, con ese punto cruel que tienen los cuentos para niños, con el elemento incestuoso, casi como un lobo feroz y una caperucita. Y me resulta insólito, me resulta una anomalía que vista ahora a ojos de 2019 me resulta extraña. Para mí la Blanca Paloma representaba una especie de fuerte rodeado de indios por todas partes, anclado en el pasado, te quiero decir. Entonces, bueno, la Blanca Paloma efectivamente, para mí, metafóricamente, tiene toda una representación de un españolismo caduco, ¿no? En ese sentido. ¿Te gusta cómo es el retrato? A mí sí me gusta ese bar, me parece que es muy de verdad, es muy creíble, ese bar que ya no existirá, porque ese tipo de emigrantes que ya no existen en el País Vasco, creo que ya no existen, y ese tipo de emigrante que ponía su bar donde iban los emigrantes de las clases bajas ha ido desapareciendo o se ha transformado a menos. Y eso también es interesante, ¿no? Creo que tampoco se están haciendo muchas películas sobre ese mundo ahora, y igual que no se hacen de ricos, no se hacen casi de la clase... Casi todo clase media, ¿no? Casi todo es clase media, ¿no? Entonces, eso también es interesante ver ese retrato de otra época, que posiblemente no tenga nada que ver con nuestros tiempos, ni cómo son los personajes, ni cómo viven, ni dónde están, pero sí te das cuenta que a veces la sexualidad era más brutal que la que es ahora, ¿no? Gerardo, tú hoy estás de estreno como director del Asesino de los Caprichos. Es una película que he trabajado muy a gusto, es un guión de Ángel Armero y es una gran guionista. No existían, cuando me trajo Ángela el proyecto, no existían los puntos de las mujeres, o sea que está elegido porque me gustó el guión, me propuso el proyecto, la historia de dos policías que investigan dentro de la alta sociedad de Madrid, del mundo de los coleccionistas de grabados de Goya, los asesinatos que se van produciendo. Como productor, ¿qué títulos tienes próximamente? Estamos ahora, justo ayer terminamos la película de Chero Mañas, que ha sido un largo proceso, que hemos rodado en dos partes, que se llama Un mundo normal, con Ernesto Alterio, que está espectacular en la película, ya lo veréis. Entonces ahora ya estamos a punto de empezar otras películas, pero como ya vendré por aquí ya las contaré. Claro que sí. Marta, proyectos, porque tú tienes dos amores, uno es el cine, otro es el teatro. Yo te he visto en teatro y siempre te lo recuerdo, me encanta. Cuéntanos. Pues estoy ensayando ahora mismo Un rumor de sangre, dirección de Jesús Salgado, con Manuel Galeana, Germán Esteban y Juan Miguel Caballero. Y nos vamos a estrenar en breve a Sicilia, a Palermo, y hacemos una gira por Sicilia y después empezamos gira aquí también. Te leemos en El País, compañero. Gracias. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Gracias. Gracias a vosotros. Juan Miñón nos adentra en los bajos fondos de Bilbao con una historia sórdida, cargada de drama y en la que los protagonistas no encuentran su lugar en una sociedad que les rechaza. En medio de este escenario convulso, un tablao flamenco se presenta como epicentro de una historia de amor que enciende hasta el límite la hostilidad.